Listo, compañeros. Inge Renato, si tal vez se encuentra listo ya para iniciar. Está apagado su micrófono. Sí, claro, podemos empezar entonces. Sí, listo. Buenas noches con todos. Bueno, entonces vamos a empezar en donde nos habíamos quedado el día de ayer. Habíamos visto un poco de olores, ¿no? Entonces habíamos visto un poco de identificación de olores, que es lo que le pasa a una planta de tratamiento de agua residual por olores. Básico, ¿no? O sea, habíamos visto, me parece que 3 tipos de olores nada más. Entonces, como les digo, es difícil de identificar y también no, difícil de describir. Y también es difícil ya ubicar el problema ya en sí de una planta de tratamiento de agua residual. Los olores dan buenas luces respecto a eso. Sobre todo, ¿no? Cuando se hace difícil. Eso es con bastante experiencia. Ahora nos vamos a ir a enfocar en la parte de los sólidos, como otro parámetro físico. ¿Me podría, Jairo, permitir poner la presentación? Sí, Inge. Listo. Espérame un ratito para que nos ayude con esto ahorita Rodrigo, que él tiene un ratito nomás, Inge. Ya está listo. Adelante, ingeniero. Gracias. Entonces, tenemos aquí los sólidos, ¿no? Los sólidos, como ustedes saben, es otro estado en el agua, un estado distinto que le vamos a poner en el agua. Y la cantidad de sólidos va a afectar varias cosas, como la turbidez, no tanto el color, pero sí la turbidez. Sí, y va a aumentar la carga, sobre todo la carga orgánica, a ciertos tipos de sólidos, que son los sólidos suspendidos volátiles. Van a aumentar la carga en DQO y en DBO. Entonces, estos son importantes de verle porque resulta que los sólidos son carga orgánica, ¿no? Puede estar disuelta o puede no estar en forma disuelta, pero me afecta a la carga como de QO. Entonces, vamos a hacer una revisión de todos los tipos de sólidos, sí, un poco despacio para no irse confundiendo. Entonces, vamos a ver todos los tipos de sólidos a lo que se refiere desde su procedencia, que es de laboratorio. Entonces, voy a ponerles aquí en el pizarrón y toca estar un poco atentos respecto a esto. Tenemos, así se realiza la identificación de los sólidos de cada uno para que se vaya diferenciando y se sepa qué es cada uno, ¿no? Entonces, lo primero que se hace, por ejemplo, se agarra ya una muestra de agua, una botella, se agarra y se la mezcla bien, se la homogeniza, ¿no? Se lo mezcla bien. Se agarra en un crisol un volumen conocido. Si digamos que ponemos, por ejemplo, 100 mililitros, se pesa la tara, ¿no? Con la densidad 1 del agua, se pesa la tara del recipiente en que se va a hacer y se calienta a unos 110 grados centígrados, durante unas 6 horas. Sí, todo el agua, solo se la homogenizó bien, se la puso a 110 grados centígrados, sí, durante unas 6 horas. Y todo el agua se evapora. Y me va a quedar aquí los sólidos. Sí, me va a quedar aquí en la parte de asentados los sólidos en el crisol. Sí, luego de las 6 horas, los sólidos en el crisol van a ser los sólidos totales. Esos son los primeros. Los sólidos totales. Sí, primeros sólidos. Agarramos la muestra, homogenizamos 110 grados centígrados durante 6 horas a unos 100 mililitros. Pesamos la tara, pesamos con el agua, luego pesamos sin el agua. Si esto de aquí, el peso total al final menos la tara me va a dar los sólidos totales. Sencillo, ¿no? Entonces esos son los primeros sólidos que tenemos. Los sólidos totales van a afectar en turbidez, en conductividad, prácticamente en casi todos los parámetros van a afectar, ¿no? Turbidez, conductividad, color, varios parámetros.
carga orgánica, DQO, DBO, todo me va a afectar estos tipos de sólidos totales. Muy bien, ahora, y le pongo en un cono, sí, un cono Inhofe, un cono Inhofe. Sí, entonces le pongo en el cono Inhofe 1 litro de agua y le dejo 1 hora que se sedimente. Y voy a tener acá otro tipo de sólidos, que son los sólidos sedimentables. Sí, estos van a ser los sólidos sedimentables. Estos sólidos van a ser los que en el sedimentador primario van a decantar. Y decantan aproximadamente casi todos en los primeros 3 minutos. Decantan casi todos. Sí, los sólidos sedimentables. Yo puedo incluso hacer una tablita. Estos se miden en mililitros dividido para litro. Si son sólidos que se miden en mililitros. En el cono Inhofe me da una medida en mililitros. Entonces yo puedo hacer una tablita y puedo ir viendo la cantidad de sólidos sedimentables respecto al tiempo. Y voy a ver así, que crece y luego se estabiliza. Y siguen creciendo, pero es poquísimo. Casi no se nota el crecimiento. Sí, casi no se nota el crecimiento. Crecen, pero poquito. Y luego ya se llegan a ser ancitóticos, ya no crecen más. Entonces, en los primeros 3 minutos es donde yo suelo tener la mayor cantidad de sedimentación. Sí, en los primeros 3 minutos. Estos son los sólidos sedimentables. Que como les digo, hago una separación en el sedimentador primario, sí, y desarenador. Vamos a ver por qué. Entonces, en el sedimentador, sólidos, ¿no? Estos sólidos que caen rápidamente. Muy bien. Estos son los sólidos sedimentables. Vamos ahora con otro tema, lo siguiente. Agarro el agua de aquí, ¿sí? Y le voy a filtrar. En una membrana, ahora se está haciendo en 0.45 micrómetros. Una membrana de 0.45 micrómetros. Entonces filtro esta membrana, súper pequeñita, ¿no? A veces es en una inyección. Y agarro igual un volumen, por ejemplo, agarro 100 mililitros. Si agarro en un crisol, 100 mililitros, saco la tara y caliento otra vez a 110 grados centígrados durante las 6 horas. Entonces, en esta membrana se me van a quedar todos los sólidos, sí, excepto los sólidos, y luego de esto de aquí, los únicos sólidos que me quedan son los sólidos disueltos. Sí, sólidos disueltos. También conocidos como sólidos totales disueltos. Estos son los que me quedan, los sólidos disueltos. Estos sólidos disueltos, sí, van a ser, ya luego de haber pasado de esta membrana, en su mayoría sales. Sí, ya son sales. Todos los sólidos normales se me quedan acá, pero las sales me van a pasar. Y esas sales, por lo general, son sales iónicas, como el cloruro de sodio, que me van a aportar conductividad y probablemente color al agua. El cloruro de sodio, la sal, no le aporta color, pero sí conductividad. Y para eliminar esas sales, prácticamente tengo 2 tecnologías, 3 tecnologías. Una, la tecnología más antigua, sería hervir el agua y luego de hervir el agua, condensarla y se quedan los sólidos, estos sólidos disueltos o totales disueltos. Carísimo, ¿no? Imagínense lo que es un metro cúbico, condensar un metro cúbico de agua. Saldría carísimo, se necesitaría unos cuantos cilindros de gas, ¿no? Saldría carísimo y demoradísimo. Y en 100 metros cúbicos sería imposible, por ejemplo, hacer este procedimiento. Entonces, este es el primero, ¿no? El primer tratamiento sería justamente el de la evaporación, que sería difícil y muy caro.
El segundo más usado es el de las membranas. Se usaría una ósmosis inversa. ¿Sí? La ósmosis, como ustedes saben, es una presión que se ejerce cuando se tienen dos concentraciones distintas. La ósmosis inversa es al revés. Se ejerce la presión, sí, por eso se llama ósmosis inversa. Se ejerce la presión para hacer dos concentraciones distintas mediante una membrana. Entonces, esa es la segunda ósmosis inversa, que también es carísima, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el sistema de ósmosis inversa que se consiguieron en el INGA, aquí en Quito, sí que la planta del INGA valía, creo que valió 10 millones de dólares, ¿no? O sea, es una cuestión súper, súper cara. Para llegar a esos niveles de normativa en una textilera o en los lixiviados, que tienen bastantes sales, no hay otra que poner membranas, sí, este tipo de membranas. Hay otra forma más que está en pleno desarrollo, que es el uso de membranas por electroquímica. O sea, se desarrolla una membrana entre dos, en un electrolito. Sí, se pone un electrolito y se pone una membrana entre dos electrodos y se hace pasar de forma eléctrica una corriente eléctrica para que pasen los iones y se detengan o se los atrapa en una membrana. Esta es una de las formas que se está desarrollando para la eliminación de los sólidos disueltos y esperemos que baje un poco los precios. Sí, pero como ustedes ven, quitar sólidos disueltos, estos sólidos que ya pasan una malla de 0.45 micrómetros, sí, es carísimo, son carísimos, ya son tecnologías muy, muy costosas. Y los sólidos disueltos de nuestra normativa llegan a los 1500 miligramos por litro, me parece. Sí, sí, 1500 miligramos por litro, que es un valor muy, muy bajo, ¿no? O sea, es difícil, muy difícil de cumplir. Muy bien, entonces estos son otros sólidos, los sólidos disueltos. Vamos a ver otros sólidos más. Me faltan los famosísimos sólidos suspendidos. Para eso agarro una muestra de aquí, no mezclada, ¿no? Ya he sacado todos los sólidos sedimentables. De aquí arriba, de la parte clarificada, agarro una muestra, ¿sí?, de agua y la caliento así directamente, la caliento a los 110 grados centígrados, sí, grados centígrados durante las 6 horas. Y me queda aquí como resultado un crisol con un sólido aquí abajo que le peso. Y estos van a ser sólidos suspendidos volátiles más sólidos suspendidos fijos más sólidos disueltos. Como antes ya había sacado los sólidos disueltos, puedo restar los sólidos disueltos y me van a quedar los sólidos suspendidos volátiles y los sólidos suspendidos fijos. Muy bien, repetimos, ¿no? Entonces agarro el agua de aquí, de la parte clarificada, no mezclada con el sedimento, sino ya se me hacen sólidos totales. Entonces solo la parte clarificada. Y le caliento a los 110 grados durante 6 horas. En ese calentamiento me va a quedar, ¿sí?, una capa en la parte de abajo, que son sólidos suspendidos volátiles, más sólidos suspendidos fijos, más sólidos disueltos. Como antes ya había sacado lo que me había filtrado, ¿sí?, la parte que no se filtró, mejor dicho, que son los sólidos disueltos, ya tenía en el pizarrón anterior, ya tenía sólidos disueltos, resto este valor menos los sólidos disueltos, ya tengo la cantidad de sólidos suspendidos volátiles y la cantidad de sólidos suspendidos fijos. Muy bien, entonces ya tengo ese valor de aquí. Borro el pizarrón. Sí, agarro ese sedimento que me quedó, solo el sedimento que me quedó, y ya con la cantidad restada sé cuánto es de sólidos suspendidos fijos y sólidos suspendidos volátiles. Yo ya sé, y aquí están esos sólidos suspendidos fijos, volátiles y disueltos, pero los disueltos ya les resto. Y les caliento esto, vuelvo a calentar, pero a 450 grados centígrados durante 4 horas. Y resulta que todos los orgánicos, que son los volátiles, estos son los orgánicos y estos son los silícicos, todos los orgánicos que me aportan DQO y DBO ya se queman, se combustionan. Sí, las azúcares, todas las amidas se me van así, se me queman, ¿no? Y me va quedando un poco en la ceniza, pero la mayoría
sale en forma de CO2. Si se va a la materia orgánica, ya se quema la materia orgánica y a la final me va a quedar el sedimento, luego de este tiempo y esta temperatura, me va a quedar un sedimento menor, aquí un sedimento un poquito mayor y aquí me va a quedar un sedimento menor. Este sedimento menor son los sólidos suspendidos fijos. Si este sedimento menor de aquí, sólidos suspendidos fijos. Si resto de aquí los sólidos suspendidos fijos, me van a quedar los, ya solo matemáticamente, ¿no? Sólidos suspendidos fijos más sólidos suspendidos volátiles menos sólidos suspendidos fijos, me queda como resultado únicamente los sólidos suspendidos volátiles. Entonces, de esta manera saco los sólidos suspendidos fijos y los sólidos suspendidos volátiles. Ambos sólidos, estos dos aportan otro parámetro que se llama turbidez. O turbidad, ¿no? Sí, la turbidez. Y estos de aquí me aportan dos cosas interesantes, que es la DQO, la DBO y el COT. El COT. Sí. Los sólidos suspendidos volátiles entonces me aportan DQO, DBO y COT. Esta DQO les encanta a las autoridades ambientales. Sí, es el parámetro, yo podría decir, más importante, el que más miden, el que más les interesa, la DQO, que tiene que ver con los sólidos suspendidos volátiles. Sí, y de acá sale la turbidez, ¿no? Entre estos de acá, ambos aportan en turbidez. Muy bien, repitamos cómo se hace, ¿no? Tenía yo entonces los sólidos suspendidos fijos más los sólidos suspendidos volátiles, que fue lo que sequé sacando de aquí. Luego a este mismo sedimento le caliento a 400 grados centígrados durante 4 horas y se evapora. ¿Sí? Se evaporan todos los sólidos, o se combustionan, mejor dicho, todos los sólidos suspendidos volátiles, que son esta materia orgánica que aporta en DQO y en DBO. Se evapora y me quedan solo los sólidos suspendidos fijos. Resto los sólidos suspendidos, resto los sólidos suspendidos fijos y me quedan los sólidos suspendidos volátiles. Tanto sólidos suspendidos volátiles como sólidos suspendidos fijos se pueden medir en la turbidez mediante un turbidímetro. Y me queda, yo sé que estos suspendidos volátiles, mientras mayor es la cantidad de suspendidos volátiles, mayor es la cantidad de DQO, DBO y COT, que ya vamos a ver qué son. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Ninguna pregunta? Chévere, se entendió entonces. Entonces, como ustedes vieron, hemos visto sólidos totales, sólidos suspendidos volátiles, sólidos suspendidos fijos, sólidos disueltos o sólidos totales disueltos, que también en inglés, también vamos a ponerle, se conocen como el TDS, sólidos totales disueltos, que las maquinitas que miden TDS, si han de haber visto esas maquinitas de TDS, lo único que hacen es dividir la conductividad para dos. Fíjense, no es que mida los sólidos totales disueltos, sino que la conductividad le divide para dos. Sí, sólidos disueltos, sólidos sedimentables. Y así sin querer hemos visto 6 tipos de sólidos. Sólidos totales, sólidos suspendidos volátiles, sólidos suspendidos fijos, sólidos disueltos, TDS, sólidos totales disueltos y sólidos sedimentables. Entonces ya está la cantidad de sólidos. Ya se sabe, ya saben cómo se hacen los sólidos, y a qué se refiere cada uno de estos. Este de aquí que aportaba, ¿quién se acuerda? DQO. Orgánica. Exacto, la materia orgánica, la DQO y la DBO. Ambos que aportaban otro valor más, otro factor más. Turbidez. Exacto, ambos aportan turbidez. ¿Estos cómo se los saca? Por sedimentación en un cono.
Muy bien, una sedimentación en un cono, allá en la planta de agua, en el sedimentador primario, en el desarenador. Muy bien. El TDS o sólidos totales disueltos instrumentales solo es la conductividad dividida para 2. Y este me tiene todos los sólidos, ¿no? Me parece que la norma en este es 4.500. Sí, 4.5 gramos por cada litro de agua me parece que es aquí la norma de este, ¿no? Muy bien, ya se sabe todo esto de aquí. Entonces, cuando tengo problemas, fíjense, cuando tengo problemas de sólidos, haciendo un sistema de tratamiento y bajando la DQO, se bajan los sólidos. O al revés, cuando tengo problemas de DQO y hago una separación de sólidos suspendidos volátiles, a la vez se me va la DQO. Entonces, son parámetros que tienen relaciones. ¿Sí? Todas esas relaciones acabamos de ver. Muy bien, vamos otra vez a... ¿Sí? ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta? No. Tenemos preguntas en el chat. Pongámosles, veámosles dónde nos salen las preguntas. Dice, buenas noches, nos dice Silvana. ¿Cómo se tiene que muestrear para que salga una correcta representación de QO sedimentación? Sí, con las técnicas que habíamos visto el día de ayer y anteayer, ¿no? Entonces, aquí para hacer la cantidad de sólidos, buenísimo, una muestra compuesta de 3 horas, o sea, 4 muestras, ¿sí? 4 cuotas agarradas en 4 muestras agarradas en 3 horas, ¿sí? Mezcladas, así homogenizadas, llevadas al laboratorio y ahí agarras y empiezas a hacer. Con 1 litro puedes sacar todos los sólidos, ¿sí? Entonces, de eso que habíamos indicado del muestreo. Hay que tener en cuenta que tampoco vas a exagerar. Cuando vas a hacer sólidos, tú dices, no, de una vez voy a agarrar los sólidos, ¿viste? Y le haces que se levante el sedimento para que agarres. El momento en el diseño se te hacen unos diseños gigantes. Entonces tiene que ser tú el momento en que haces el muestreo lo más objetivo posible, ¿no? Nada de que me voy a agarrar un poquito más, levantar el sólido para ver qué pasa, nada, nada. O sea, las peores condiciones, a veces también hacer muestreo de las peores condiciones hacen que se imposibilite la construcción de plantas de agua porque se complican un montón. Muy bien. Eso sí, Silvana nos pone, pero se tiene que agitar bien. Si el rato en que haces los sólidos tienes que agitar bien. Lo mismo cuando haces DQO, tienes que agitar bien. Si no agitas bien, a la parte de arriba siempre tiene menos DQO que la parte de abajo. Sí, entonces siempre eso de la agitación previo tiene que ser bien hecho. Además, acuérdense que el DQO se hace con 0.2 mililitros, o sea, es gotitas, ¿sí? de agua que van a dar la representatividad a toda la muestra. Entonces, si no agitas bien, esos 0.2 mililitros no van a ser representativos al volumen total de la muestra y ahí sí se marcha. Entonces, esas son la cantidad de sólidos, ¿no? Ya vamos a ver, los sólidos se quitan por lo general en sedimentadores. ¿Sí? Y se quita también los sólidos suspendidos. No solo los sólidos sedimentables, sino también se puede ir quitando los sólidos suspendidos. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Muy bien, sigamos. La siguiente, los sólidos nos dicen, bueno, ya hemos visto, ¿no? Cómo se hace el cálculo de los sólidos sedimentables en volumen. Pregunta muy sencilla. ¿Cómo, si el cono INHOF me da en mililitros, cómo le transformo yo a gramos? Densidad. Exacto, divido para la densidad, nada más. ¿Y cómo saco la densidad del sólido? El peso sobre el volumen. Exactamente, el peso que tuve el rato en que saqué los sólidos totales dividido por el volumen que me salió. Nada más. Entonces tengo la densidad, divido para la densidad, ¿sí? Y ya tengo en masa. Muy bien. Sigamos. Entonces tengo los sólidos, sí. Aquí hay una cosa importante respecto a los sólidos, ¿no? Los sólidos suspendidos, esto nos faltó un poquito, estos de aquí, sí, estos sólidos suspendidos volátiles, no le voy a poner la pantalla porque solo les voy a señalar acá. Sí, también representa y un poco estos de acá, los coloides. Sí, los famosísimos coloides que se estudian mucho en los procesos de floculación. Entonces, estos coloides, si esta materia soluble y coloidal, estos coloides, se los estudia mucho porque tienen ciertas características en el potencial, en los potenciales que tienen isoeléctricos. Tienen, como decir, la misma carga.
Y la misma carga hace que se separen, que traten de separarse. Entonces no les puedes juntar al uno con el otro. No les puedes, si le mueves a este de aquí hacia los otros para que se junten, los otros se alejan porque tienen la misma carga, se repelen. Entonces a este sólido le tratas de mover y se mueven todos. O a este le tratas de empujar hacia los otros y se mueven todos. Entonces esa es la propiedad que tienen estos coloides, ¿no? Necesitan romper ese punto isoeléctrico para que se puedan juntar. Y eso se realiza mediante un proceso de coagulación, que también vamos a ver luego. Muy bien, bueno, vimos acerca de los filtros, vimos cuáles son también las normativas, ¿no? El tratamiento de aguas también residuales se recomienda que el límite de sólidos disueltos o el límite de sales sea de 16.000 miligramos por litro, lo equivalente a 16 gramos por litro, que es una cantidad de sal increíble. A partir de eso ya no vive nada. Tal vez el mar muerto, el mar salado es el que tiene esa cantidad de sal, ¿no? El mar más o menos tiene 5.000 miligramos por litro, ¿no? El agua del mar. Entonces 16.000 ya es bastante. Acuérdense otra cosa, mientras más es la salinidad, sí, más son la cantidad de sólidos disueltos, menos funciona el sistema de tratamiento de lodos activados. Entonces, cuando tienes un lodo activado con mucha sal, la transferencia de oxígeno disminuye. La salinidad le baja la transferencia de oxígeno y necesitas inyectar más aire todavía. Y esto se da en varios tipos de industria, como los que nos decían ayer en la industria del camarón, en la industria del pescado. En la industria de la leche también, porque el suero de la leche también se pone en una salmuera y esa salmuera eliminan y llega a ser el agua bastante salada en las industrias lácteas. Todo eso disminuye la captación de oxígeno y por lo tanto la eficiencia de los sistemas de tratamiento de lodos activados, ¿no? Veamos otro, el parámetro de la temperatura. Uno creería que es un parámetro que no es muy importante, ¿no? Y en realidad sí lo es. La eficiencia de los sistemas de tratamiento aumentan muchísimo con un cambio en la temperatura, muchísimo. Si las tasas de crecimiento o las tasas de degradación aumentan con el aumento de la temperatura hasta una cierta temperatura, más o menos unos 40 grados, y luego también empiezan a disminuir. Todo está prohibido de botar agua que tenga una temperatura mayor a 50 grados centígrados. Y se tienen esas temperaturas sobre todo en las industrias textileras, sí, se van a tener aguas con una temperatura bastante alta, sí. Entonces, sobre todo en las industrias textileras sale el agua hirviendo. Y no es tan fácil, ¿no? Tú dices, debe ser bastante fácil hacer que se enfríe el agua, es solo temperatura. Pues no, enfriar el agua es un proceso bastante complicado. Si haces el enfriamiento, para eso se hacen, por ejemplo, las bandejas, ¿no? Se ponen las bandejas y se hace un enfriamiento. Puede ser, no funciona tan bien. Otro sistema de enfriamiento es la aireación mediante blowers y burbuja gruesa. Entonces funciona un poquito mejor. Otra forma de hacer ya es con máquinas de intercambio calórico, pero es bastante costoso y son las que mejor funcionan, pero es bastante costoso. Entonces hacer un enfriamiento tiene sus complicaciones. En la industria textilera, mientras mayor es la temperatura, sí, en la industria textilera, acuérdense de esto si es que van a trabajar en industria textilera, mayor es la temperatura, menor es la eficiencia de floculación. A una temperatura mayor a 50 grados casi no flocula, no coagula ni flocula. Entonces, haces la prueba de jarras, cuando agarras la muestra, llevas al laboratorio y haces la prueba de jarras así de forma manual, te funciona perfecto. Haces en la planta de agua, no funciona. ¿Por qué? Por la temperatura. A eso se debe. Porque la temperatura ya en la planta de agua puede llegar ya muy caliente y el proceso de floculación no es lo mismo que lo que hiciste en el laboratorio cuando el agua estaba fría. Ese es uno de los errores muy comunes. A veces me llaman y me dicen, pero vea en el laboratorio mire cómo se me aclara el agua. Pero ya en la práctica no funciona. ¿Qué es lo que pasa? Temperatura. Y en ese caso, la solución que a mí me ha funcionado un montón de veces, poner un blower y hacer la inyección del aire con micro burbuja o con burbuja gruesa en los tanques de homogenización. Sí, las cisternas, a veces tienen cisternas, ¿no? Y además de eso, se les tienen cerradas.
Entonces les hacemos huecos, ¿viste? En las cisternas, en las tapas de las cisternas ponemos un tubo como una especie de chimenea, inyectamos el aire y sale vapor, como no tienes idea, ¿no? Un montón de vapor y se enfría el agua. Y ahí sí las plantas empiezan a funcionar. Entonces unas cuestiones así de simples son lo que determina las temperaturas. En los sistemas de tratamiento, eso respecto a los sistemas de floculación, coagulación, ¿no? Como las textileras. Como les digo, enfriar 1 metro cúbico de agua ya no es nada fácil. Eso se mantiene caliente días. Sí, si es que tienes un agua a unos 70 grados centígrados, 1 metro cúbico de agua, o una cisterna de agua de unos 100 metros cúbicos, le tienes a 70, 80 grados centígrados, eso se mantiene caliente, o sea, le topas y está caliente en unos 3 días. Entonces es difícil, así solito no se puede. Entonces tienes que hacer un enfriamiento, como les digo, ¿no? Las clásicas bandejas sí funcionan, ¿no? Pero con varias recirculaciones. Otro factor que afecta mucho que afecta a la temperatura mucho es los sistemas biológicos. Si vi en una zona, me parece que era en Tulcán, veía unos procesos anaerobios, un proceso anóxico de desnitrificación, donde la temperatura media era 11 grados centígrados. Sí, a esa temperatura los procesos de desnitrificación ya no funcionan. Ya vamos a ver qué es desnitrificación para quienes no conozcan. Pero menor a 15 grados centígrados ya no hay procesos de desnitrificación. Ya no existen. Los procesos igual anaerobios menores a unos 10 grados centígrados ya dejan de funcionar. Los lodos activados disminuirán por lo menos a la mitad de la eficiencia si se baja de los 30 grados a los 20 grados, por ahí a los 11, 12 grados, como es la temperatura que les digo, la eficiencia de los lodos activados igual va a bajar un montón. Sí, si bien los lodos activados sí funcionan a unas temperaturas de 5 grados centígrados, sí funcionan, ¿no? Como tienen sales, no se llegan a congelar a temperaturas menores. En ciudades súper frías, por ejemplo, en Nueva York, no. La señorita Crisanto nos debe también contar acerca de Nueva York, ¿no? Ahí en Nueva York la temperatura llega a bajo cero, pero no se congela el agua residual, pero las deficiencias sí bajan bastante, ¿no? Sí bajan bastante las deficiencias, pero se calcula con tiempos de retención mayores para que no haya una afectación mayor de la temperatura. En la ciudad de Bariloche, por ejemplo, fui el año anterior, cuando se podía viajar un poco más fácil, ¿no? Entonces, ahí en la ciudad de Bariloche, una planta de tratamiento de aguas residuales diseñada por un ingeniero de estos nucleares había sido, ¿no? Entonces él había considerado varias cosas y funcionaba a 0 grados, a 2, 3 grados centígrados. No bien, pero funcionaba bastante bien a esas temperaturas. Sí, los procesos de nitrificación, no los de desnitrificación. Entonces la temperatura hay que considerarla muy bien para todos los procesos, sí, todos los procesos en que se tengan que realizar los parámetros, las degradaciones de sistemas biológicos. Sí, tengo otra pregunta, resolvemos, vemos si es que tiene relación para ver si hacemos. ¿La temperatura influye en el pH? La respuesta es, estoy pensando, yo creo que la respuesta es no sé. Yo creo que no, sí, o sea, no afecta, ya, seguro no afecta. Porque el pH significa que se disocia la molécula del agua, sí, se va a disociar la molécula del agua en una parte, un 10 a la menos 7, en la concentración 10 a la menos 7, se va a disociar en hidróxidos y un 10 a la menos 7 se va a disociar en hidroxilos. Entonces no interviene con la temperatura. Pero Sofía, gracias por la pregunta, porque sí va a afectar en el oxígeno disuelto. No en el pH, pero sí en el oxígeno disuelto. Entonces, no, pero sí, tienes razón, no, sí va a afectar también un poco en el pH, pero poquísimo. Se va a tener que hacer una corrección del pH porque la disociación es mayor a mayores temperaturas. Todas las disociaciones son mayores a mayores temperaturas. Entonces, sí va a haber una afectación de pH, pero va a ser mínimo. En el oxígeno disuelto, sí. Mientras más caliente el agua, menos oxígeno disuelto va a entrar al agua. Entonces, mientras más caliente es el agua, el sistema de lodos activados va a bajar la eficiencia en la transferencia de oxígeno hacia el agua, ¿sí? En el agua en saturación, pero biológicamente le va a mejorar. Pues ahí hay un trade-off.
Sí. ¿En qué otro más? En conductividad también por la disociación, pero va a ser bajísimo, ¿no? Sí, va a haber una disociación, pero va a ser bastante baja. Muy bien, sigamos. Eso respecto a la temperatura. Sí, la sedimentación también es mejor a temperaturas cálidas que en temperaturas frías. Sí, los tiempos de retención en los tratamientos biológicos con una temperatura son menores que en las temperaturas que mientras más caliente los tiempos de retención son menores, ¿no? O sea, los volúmenes de los tanques son menores. Para el crecimiento bacteriano, la óptima es 33 grados centígrados. Sí, ahí el máximo es 35, funciona bien, y 25 funciona bien. Ciudades como Quito, por ejemplo, con 15 grados de temperatura normales, medias, ¿no? Bajan bastante la eficiencia. Estos días ha hecho unos solazos, pero solo por estas fechas. Luego en la noche hace tremendo frío. La digestión aerobia en nitrificación se suspende cuando la temperatura alcanza 50 grados centígrados, o sea, sería la temperatura mayor. Y la temperatura menor, veamos, no está. La temperatura menor es a los 15 grados centígrados en los procesos de desnitrificación. No está, pero también les digo, ¿no? Veamos otro parámetro, que es la turbidez. Sí, esta turbidez es una medida óptica del material suspendido que existe en el agua, tanto fijo como volátil, ya habíamos visto. Entonces, es un factor importante en el control del agua residual porque es un parámetro instrumental. No te demoras más de 10 minutos midiendo, no como la de QO, que te demoras unas 3 horas midiendo. Te demoras 10 minutos exagerados, o te demoras un minuto, o sea, lo que te demoras poniendo en la celda, ¿no? Es bastante rápido este parámetro de la turbidez. ¿Cómo se mide la turbidez? ¿Cómo mide la maquinita la turbidez? Es sencillo, ¿no? En unidades nefelométricas o en unidades fotométricas. La turbidez se mide, las unidades de la turbidez son NTU cuando son nefelométricas y FTU cuando son unidades fotométricas. Como vimos, es la medida óptica del material suspendido. Entonces, lo único que hace, si hay unas leyes que se llaman las leyes de Lambert y Beer, leyes de Lambert y Beer, que se usa en la fotometría y que se usa en las mediciones de turbidez, viéndole la celda, una celda redonda desde arriba, como decir de planta, la luz se introduce y cuando se ve un reflejo a los 90 grados son las unidades nefelométricas. En cambio, cuando la luz traspasa de un lado al otro, son las unidades fotométricas. Esa es la diferencia en FTU y NTU, y son bastante cercanas, ¿no? No hay mayor diferencia entre FTU y NTU. Lo que sí es la diferencia en costos. No sé por qué las máquinas que miden en NTU son más caras que las que miden en FTU. Sí, pero son las medidas de turbidez. Esas son las medidas de turbidez que son bastante sencillas. Un agua, por ejemplo, pintada de una textilera, creo que yo recién le boté, tenía un agua pintada de una textilera, recién le boté, que tú le ves opaca, pareciera que no pasa nada de luz, pero le mides la turbidez y te sale 17, 18, o sea, es el color, pero no impide el paso a la luz. En cambio, tú dices, no, el agua con leche, ¿no? O sea, le pones una cucharada de leche en el agua y dices, no, eso pasa a la luz. Y la respuesta es no, te da valores altos de turbidez. Sí. Entonces, a veces le haces al ojímetro, ¿viste? Agarras a la prueba de jarras, sí, haces la prueba de jarras. Digamos que haces 4 vasitos de prueba de jarras y una te sale medio oscura, la otra te sale bastante clara, pero por ahí pongámosle más. Esta te sale un poquito más que esta y esta te sale totalmente oscura, digamos, ¿no? Entonces esta bastante más oscura. Y tú dices, no, esta de aquí es la que tiene menor turbidez. Si le ves al ojímetro y parece que esta está más clara, le metes en el turbidímetro y resulta que es esta de aquí. Pongámosle una estrellita. Esta de aquí en realidad es la que menos turbidez tiene. Entonces siempre es bueno en las pruebas de jarras hacer esta medida de turbidez porque te engaña, ¿no? El ojo te engaña. Entonces háganle la prueba de turbidez. ¿Qué significa? Que este de aquí va a tener menos sólidos suspendidos que esta de acá y por lo tanto menos probablemente de QO. Entonces, en la prueba de jarras siempre el uso del aparatito para la medición de la turbidez es útil. La escala de medición en FTUs y en NTUs va de 0 a 1000.
va de 0 a 1000. Donde 0 es que toda la luz que entró sale. Como ustedes saben, sí, lo que puede pasar la luz hacia un cuerpo son 3 cosas. Sí, las leyes de la Miri indican. La primera es que cuando llegue a topar la luz o llegue la luz hacia un cuerpo, traspase. Y eso significa que tiene turbidez 0 y que es un agua, una calidad por índice sapróbico mala. Sí, es interesante eso, por índice sapróbico mala. Pero se podría decir que desde el fundamento del sólido es un agua de buena calidad. Hay aguas de turbidez 0, sí. Aquí en la sierra, por ejemplo, la ciudad cerca de Cayambe, La Esperanza, tienen turbidez 0, ¿viste? O sea, no tienen nadita de sólidos suspendidos. La norma en la potabilización dice que tienen que ser 5 NTUs como máximo. Otra cosa que puede hacer la luz es chocar y rebotar, ¿sí? Y eso ya va a aumentar la turbidez. Y la otra cosa que puede hacer la luz es que se absorbe en el cuerpo. O sea, se absorbe en el cuerpo. El cuerpo agarra esa luz y también te aumenta la turbidez. Son 3 cosas. O traspasa, o refleja, o absorbe. Cualquiera de esos 3. Muy bien, entonces no se olviden, siempre se tiene que medir. 1000 es que ya no pasa nada de luz. Y lo que se suele hacer, la turbidez a veces se suele expresar en valores mayores a 1000. Lo que haces es disolver la muestra cuando estás en laboratorio. Imagínate que te mides, agarras una muestra de un efluente de un jugo. Si tú tienes una planta de tratamiento de aguas de jugos y le mides el agua residual y la máquina te sale fuera de rango. Te sale ahí un fuera de rango. Depende de la máquina que tengas, esto te tila, ¿no? Dice fuera de rango, ya no mide, ya es más de 1000. En ese caso lo que haces es agarrar, sí, agarras el volumen, la mitad del volumen, digamos que esto eran 10 mililitros en la celda y te sale fuera de rango. Agarras 5 mililitros y las celdas suelen tener la medida de los 10 mililitros. El resto le pones agua destilada, 5 mililitros de agua destilada y acá era de muestra. Sí, y de aquí le mezclas bien lo que habíamos conversado, no le homogenizas bien, y vuelves a medir la turbidez y resulta que la turbidez te sale 850. Si en la segunda medición te da 850. Entonces multiplicas esto por 2 y resulta que la turbidez real ha sido 1900. Si la turbidez real ha sido 1900 NTU. O sea, la escala de 0 a 1000 tampoco no es que sea tan cierta, sino que los NTUs pueden subir, ¿no? Pueden subir de 1000 a las diluciones que hagas. Muy bien, ¿alguna pregunta de esto? Creo que me falta una cosita del color antes de pasar de tema, ¿no? ¿Cómo mide? ¿Quién de ustedes trabaja? ¿Alguien de ustedes trabaja en textilera? ¿En la planta de tratamiento de agua de una textilera? ¿Nadie trabaja en una textilera? Pensé que había alguien que en el curso anterior me parece que hubo unas 3 personas que me hacían bastantes preguntas de textileras. Cuando te mide la autoridad ambiental el color, no te miden unidades de platino cobalto, sino lo que suelen hacer, sí, las autoridades ambientales es agarrar una muestra de tu agua, sí, le agarran 5 mililitros, ¿sí? 5 mililitros, y esto le disuelven, le ponen le hacen una solución hasta llegar a 100 mililitros con agua destilada. Si agarran tu muestra de agua, tu agua residual, 5 mililitros, y le llenan con agua destilada hasta 100 mililitros. O sea, es una proporción 1:20. ¿Sí? Uno demuestra hasta llegar a 20 volumen total. O sea, en otras palabras, han puesto 95 mililitros de agua destilada. Y le ven, o sea, visiblemente esto cuando lo homogenizas va a tener se va a pintar el agua. Si se pinta y se aprecia lo que se pinta, o sea, una apreciación a una dilución 1:20, si se pinta, te revientan, ¿viste? Te suspenden, te dicen que no votes porque afecta a los cuerpos de agua.
Y si es que cuando haces esta dilución ya no se nota nada, ya se ve cristalino, entonces pasas. Sí, así suelen hacer. Sobre todo aquí en Quito se suele hacer así. Sobre todo porque hay muchas textileras que están cerca de los ríos aquí en Quito. Por ejemplo, en el río San Pedro, en la cuenca del río San Pedro, en la parte de Sangolquí, hay textileras y hay otro tipo de fábricas. Y el monitoreo se hace directamente en el río. La autoridad ambiental está totalmente viendo en el río. Porque si se pinta el río empiezan las quejas, ¿no? Las personas se quejan cuando le ven el río pintado. Entonces ahí la autoridad ambiental va a las fábricas y va a hacer esta prueba y determina cuál de las fábricas es la que está produciendo la contaminación. Sí les multan, ¿no? Como ustedes saben, esas multas no son menores. Llegan hasta $80,000, ¿no? Hay suspensión de la actividad económica. Esos $80,000 es un montón de plata para todo el mundo. Muy bien, ¿preguntas? No. ¿Ninguna pregunta? ¿Me falta algún parámetro físico? Me parece que no. Temperatura, turbidez, sólidos. Chévere. Vamos ahora a los parámetros químicos. Muy bien, voy a abrir la presentación de los parámetros químicos. Que en esta creo que sí ya nos vamos a demorar bastante. Siempre digo que en esto nos vamos a demorar y lo bueno es que sí avanzamos. Muy bien, veamos ahora los parámetros químicos. pH, vamos a ver el ácido sulfúrico, los carbohidratos, carbono orgánico total. Ahí mismo vamos a ver DBO y DQO, cloruros, compuestos orgánicos volátiles, detergentes, dióxido de carbono, CO2, fenoles, fósforo, aceites y grasas. Parece que por ahí no hay tensoactivo. Detergentes, sí. Materia orgánica, metano, y vamos a ver si es que vemos otros. Muy bien. Entonces, el pH. El pH, entonces, ¿cuáles son las unidades del pH? ¿Quién sabe cuáles son las unidades del pH? ¿Quién me puede decir cuáles son las unidades del pH? ¿Quién? Sí están ahí. No tiene. ¿No tiene unidades? No, es el logaritmo de la concentración del hidrógeno molar. Exacto. Muy bien. Esas son las unidades de pH. Concentración molar de iones hidronio. Sí, la concentración molar de iones de hidronio en 1 litro de agua. Esas son las unidades de pH. O mejor dicho, el menos logaritmo de la concentración molar de iones de hidronio. Eso sería. Sí, porque ya lo que digo molar ya digo sobre litro. Sería el menos logaritmo de la concentración de los iones de hidronio. Sería la unidad de la medida del pH. Entonces, por eso le suelen poner. En los análisis de laboratorio ponen unidades de pH para no poner ese montonzazo de cosas que hemos visto. Eso es lo que significa. Eso significa lo siguiente, el agua se disocia. Estábamos conversando antesito, ¿no? La pregunta que nos hizo Sofía. Ya le quito la pantalla del otro. Del montón de moléculas que tiene el agua, podríamos calcular. ¿Cómo calculamos el número de moléculas que tiene 1 litro de agua? Sería sencillo, ¿no? Sacamos 1 litro de agua, sería 1 kilogramo de agua, y vamos con la mol del agua a calcular que una mol de agua tiene 6.023 por 10 a la 23, número de Avogadro, ¿no? Moléculas, y podríamos saber hasta el número de moléculas que a la final se disocia. Entonces se disocia la mitad, se hace iones de hidronio. Antes se creía que eran hidrógenos, se creía que se separaban los hidrógenos, o sea que se separaban los hidrógenos acá y los OHs se separaban en otro lado.
OH es OH. Así. Entonces, antes se creía que se separaba así, pero ahora se sabe que no. Que se hace una separación es así, hidróneo. Sí, no en hidrógeno, sino en hidróneo. Y la otra en OH, y esto con carga negativa. Sí, eso es lo que se sabe ahora. Probablemente también esté equivocado y alguien luego descubra que tampoco ha sido así, pero es el conocimiento que actualmente se tiene, ¿no? Entonces es el hidróneo con carga positiva y el OH. Esto en el agua, si fuera un agua totalmente pura, sería 10 a la menos 7. Sí, y esto sería una concentración de 10 a la menos 7. En otras palabras, sería 1 dividido para 10 millones. Una de cada 10 millones. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí se separa en hidroxilo 1 de cada 10 millones. 6 y 7. Entonces, eso es lo que significa el pH. Sí, le repito. Entonces, todo el tiempo estamos oyendo del pH, ¿viste? Pero entonces resulta que ha sido que la mitad se separa en 10 a la 7, ¿sí? 1 de cada 10.000, ¿sí? No, perdón, 1 de cada 10 millones se hace hidróneo y 1 de cada 10 millones se hace hidroxilo. Eso es lo que significa. Ahora, eso sí es que el pH es 7. Si se escribe P minúscula, H mayúscula, si es que el pH es 7. Si el pH es 6, sí, pH igual a 6, sí, significa que esto es 10 a la menos 6. Entonces se baja 10 veces. O sea, un punto en el pH es que se baja 10 veces. Y este sería 10 a la menos 8. El pOH sería 10 a la menos 8. O sea, se le aumenta un 0. Estos disminuyen 10 veces y estos aumentan 10 veces. ¿Se dan cuenta con los números? Así funciona. pH apenas hemos ido a un pH 6. Vamos a un pH 5. Entonces en pH 5 ya es apenas uno de cada 100.000 en pH 5. Y este ya sería 1 en 9. Entonces cada puntito en el pH es que aumenta la concentración de uno de estos, hidróneo o hidroxilo, 10 veces más. Si no es una vez más, es 10 veces más, si se dan cuenta. Veamos un extremo, el pH 2. pH 2 ya significa que 1 de cada 100, imagínense, 1 de cada 100 es, sí, este va a ser, ustedes sáquenle, entonces para hacer esto lo único que tendría que hacer es logaritmo, sí, base 10 de menos logaritmo base 10 de 7 y te va a salir el valor, ¿no? De 10, perdón, logaritmo de base 10 de 10 a la 7. Y esto te va a salir de 10 a la menos 7, perdón, acá. Entonces, logaritmo de base de 10 a la menos 7, que es lo que estábamos viendo, y te va a salir el pH. Sí. Entonces, si tengo 10 a la menos 2, es 1 sobre 100. Ese es un pH ya súper bajo, un pH de 2. Entonces, este 10 a la menos 2 te va a salir 2. Entonces, este ya es pH 2. 10 a la menos 2 es pH 2. Es 1 de 100. E hidroxilos, en ese caso, el pOH sería a la 12. 10 a la menos 12. Solo le haces la resta. Entonces, sería 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya es un número pequeñísimo. Casi no hay hidróxidos. Pero hay un montón de hidróneos. Sí, ya los hidróneos son bastantísimos. Eso significa el pH. Aquí ya la vida poca, ¿no? Porque va a ser demasiado ácido. Sí. Entonces, eso es básicamente el pH. El pOH, sí, ahí el pH. Borremos esto. Espero que se haya entendido. Entonces,
el pOH, que también es otro potencial, si el potencial de iones de hidroxilo va a ser igual a 14 menos el pH. Entonces, esta es la concentración de iones de hidroxilo. Los rangos biológicos, las plantas de agua residual funcionan a pHs. La vida, más o menos, ¿no? Deben estar en rangos de 6.5 hasta 8.5. Acuérdense, cada salto de un punto en pH significa 10 veces más hidronios o 10 veces más hidroxilos, ¿sí? Y 10 veces, por lo tanto, 10 veces más o menos del otro. Sí, entonces biológicamente tenemos esto de aquí. Vive algo en las plantas de tratamiento de agua residual en pHs de 4.5 hasta 6.5. Ustedes se han de haber dado cuenta, los que trabajan en plantas de tratamiento de aguas en lodos activados, que los lodos activados sí funcionan en pHs 4.5 a 6.5, pero con una eficiencia baja. No son bacterias, no son las nitrosomas ni las nitrobacterias, sino son hongos. A estos pHs sí funcionan, pero son hongos. Estos pHs funcionan los hongos. Y con casi nada de nitrógeno, es más. Sí, funcionan con poquísimo nitrógeno. Muy bien, pregunta. En las clases les he decir por un punto más, pero acá no, yo no manejo las notas, ¿viste? Una pregunta. ¿Pueden haber pHs negativos? ¿O pueden haber pHs mayores a 14? ¿Puede haber pHs negativos o pHs mayores a 14? O sea, contraácidos. Silvana nos dice que no. ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién dice que sí? Agarras el pHímetro y le pones directamente en el ácido clorhídrico. Bueno, o sea, suena absurdo hacer, pero sí uno haría, ¿no? Y te sale pHs negativos antes de que se te dañe el aparato. Te sale menos ahí. ¿Qué significaría un pH negativo? Significaría que la concentración de iones de hidronio, la concentración molar de iones de hidronio, sí, de iones de hidronio, bueno, hidroxilo de iones de hidronio, si este positivo, va a ser igual, por ejemplo, pH menos 1, va a ser igual a 10 sobre 1. Eso es lo que significa. O sea que los iones de hidronio están más que el agua. En otras palabras, cuando los pH son pHs mayores a 14 o menores a 0, esto significa que ya no está en solución. Pongámosle así, no está en solución. Eso significa. Puedes tener pHs menores a 0 o mayores a 14. Sí puedes tener. Y eso significa que ya no está en solución. ¿Sí? En otras palabras, que hay más ácido que agua. No que el agua está con un poco de ácido, sino que el ácido está con un poco de agua. Eso es lo que significa. Y puedes tener casos en que te dé y no sepas qué es lo que está pasando. Significa que el ácido es mayor que el agua. Sí. O que la sosa o la base o el álcali es mayor que el agua. Sí, y ahí tú vas a tener pHs muy ácidos o muy alcalinos. Entonces, este parámetro del pH determina un montón de cosas, entre ellos los olores. Sí, depende qué es lo que huele, es porque está en un pH. Sí. Entonces, el pH va a controlarte olores, va a controlarte bacterias, va a controlarte si tienes hongos o bacterias. Sí, va a determinar un montón de cosas. Pregunta, ustedes si es que tienen un agua muy ácida, ¿qué le ponen? Si hay un agua muy ácida, ¿qué le ponen?
Puede ser hidróxido de calcio. Sosa cáustica para bajar la concentración. Ya puede ser sosa cáustica, el problema que es un reactivos controlados, ¿no? Ya, se le puede poner cal, pero ¿cuál es el problema de la cal, Silvana? La cal tiene un problema. Le han puesto cal en el agua para subir el pH. ¿Alguien de ustedes ha hecho eso y le ha puesto la cal para subir el pH? Tal vez se calienta. Ya se calienta, sí. Si es que le pones la cal, hay de dos tipos, ¿no? Dióxido de calcio e hidróxido de calcio. Dióxido de calcio es la cal viva, esa si le pones en el agua, se hace hidróxido de calcio y se calienta, tienes razón. Pero, ¿han usado en realidad la cal para subir el pH? ¿Alguna vez en realidad le han usado? Voy a indicarles en el internet una cosita. Para eso a veces se cree que se pone la cal y se sube el pH. Sí se sube, pero fíjense una cosa, ¿no? Les voy a poner una cosita aquí. Hidróxido de sodio. Y les voy a poner óxido de calcio. Sí, les voy a compartir la pantalla. Sí, a veces se cree que la cal es buena para hacer un aumento del pH, pero fíjense. Esta es la cal, ¿no? Nos dice óxido de calcio, también llamada cal viva, ¿no? Entonces, es el óxido de calcio, esta es la fórmula, esta es la cal viva, todo el mundo debemos haber visto. Fíjense la solubilidad en el agua. ¿Dónde está? Aquí está, solubilidad en el agua. Apenas es soluble 1.19 gramos por litro a 25 grados centígrados. O sea, si le pones 1.2 gramos por litro, ahí recién, a eso es lo único que se solubiliza. Si le pones más, ya no te sube el pH. Ya se hace un sólido y se te cae en forma de sólido y tienes mayor contaminación del agua. Entonces, en cambio, cuando tienes el hidróxido de sodio, la sosa cáustica, el NaOH, que es un reactivo controlado, ¿no? Fíjate, la solubilidad en el agua es 111 gramos por cada 100 mililitros. Este de acá era 100 mililitros por cada litro. Creo que era por cada litro, o sea, 1.2 por cada litro. Y el otro es 111 gramos por cada 100 mililitros. En otras palabras, es 1000 veces más soluble. Sí, el hidróxido de sodio es 1000 veces más soluble que la cal. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso de poner cal, como se pueden dar cuenta, no es tan bueno. Sí, para subir el pH, poner cal no es tan bueno por el grado de solubilidad. Sí. Dejo de compartir o le puedo poner este de acá. Clase 4. Muy bien, entonces el hidróxido de sodio, en cambio, por la solubilidad 1000 veces mayor, sí puedo poner y subir el pH según lo que yo quiera. Sí. Pero tiene un problema el hidróxido de sodio, poner el hidróxido de sodio, poner cal. ¿Qué pasa con los sistemas de tratamiento biológicos como los lodos activados? ¿Qué les ha pasado? ¿Funcionan mejor? ¿O al inicio empiezan a patalear cuando les pones, les subes el pH? Con cualquiera de estos dos. Si es que se han fijado, el momento en que quieren arrancar una planta de agua y es muy ácida y le suben el pH con hidróxido, resulta que el hidróxido de sodio, ¿sí?, o la cal, tienen una electronegatividad, ¿sí?, una electronegatividad que hace que el POR, el potencial de oxidación, sea negativo. O sea, va a causar reacciones por el lado negativo y va a disminuir la oxidación. Y en una planta de lodos activados lo que necesitas es oxidar, no reducir. Y la cal
y el sodio aumentan la facilidad a la reducción, no la oxidación. No sé si está eso acá. Por ahí un signo negativo. Bueno, no la termoquímica. En las termoquímicas, bueno, también. Pero por el momento no nos interesa. Entonces, te favorecen reacciones de reducción. Entonces, no te favorecen tanto sistemas de oxidación, que es lo que nosotros necesitamos hacer para reducir la carga orgánica. Entonces, ese es otro factor que tienes que también considerar cuando quieres aumentar sosa cáustica, ¿sí?, a una planta de tratamientos de aguas residuales aerobias. Muy bien. Creo que hemos visto esto del pH, cómo afecta varias cosas. ¿Alguna pregunta del pH? Sí. ¿Ninguna pregunta? No hemos visto todo del pH, pero ya se tiene una idea, ya se sabe, ¿no? Para Yo los tengo tratamientos, una pregunta. A ver, siga, Claro. compañero. perdón, perdón que interrumpa. Tal vez para los tratamientos biológicos o tratamientos anaerobios en general, ¿afecta en algo el grado del pH? Sí. Si no tienes un pH entre 6.5 y 8.5, los sistemas casi no funcionan. Sí, funcionan, pero no funcionan bien. Sí. Entonces, el pH para los sistemas biológicos tienen que ser entre 6.5 y 8.5. Y tienes que tomar en consideración otra cosa. En los procesos anaerobios, no puedes fluctuar. Así estés entre 6.8 y 8, en 6.5 y 8.5, no les puedes estar variando entre esos rangos, ¿sí? No tienen una homeostasis, se llama. O sea, no son tan fuertes como para soportar variaciones. Así estén dentro de esos rangos, no soportan variaciones. Los sistemas aerobios son un poquito más robustos, tienen más homeostasis. Les puedes mover entre 6.5 y 8.5 y medio que casi no ves afectaciones. Pero si le subes más de 8.5, en el mismo 8.5 ya deja de funcionar muy bien, que digamos. Sí. Ahora, no sé si ustedes han visto cuando tienes un agua residual más o menos que está por 6, le metes en el sistema de lodos activados, ¿sí? Y los lodos activados hacen el proceso de nitrificación que habíamos visto ayer. Y en ese proceso de nitrificación habíamos visto algo ayer. Si del nitrógeno orgánico se va haciendo nitrógeno amoniacal y el pH va subiendo. Entonces, a veces, cuando ya la planta está arrancada, no necesitas igualar el pH, sino que la misma planta de tratamiento de aguas residuales te sube el pH, te le iguala el pH, ¿sí? Por el proceso de nitrificación. No sé si está respondida la pregunta, ¿no, Axel? Sí, muchas gracias. Sí, teníamos una compañera que también tenía otra pregunta. Sí, yo quería preguntar si esa baja de oxidación tiene algo que ver con los microorganismos. No tiene que ver con los microorganismos, sino es por la oxidación, sí, el proceso de oxidación química. Entonces, los procesos de oxidación significa, sí, que le estás quitando electrones, sí, le estás quitando los electrones y esos electrones se van a un aceptor de electrones. Entonces, el problema con el sodio y con el calcio es que dan electrones. Entonces, el momento en que llegan al agua, hacen una reducción porque están dando electrones. Sí, y ese proceso hace que el pOR, por ejemplo, baje y que los procesos de oxidación no sean tan, como que les disminuye las eficiencias de los procesos de oxidación. Entonces, en algunas plantas de tratamiento de agua residual ha habido este problema, ¿viste? Y para mí fue difícil ver en una planta de agua que me habían llamado qué es lo que pasaba, que el pOR, en vez de estar en 400 positivo, resulta que estaba en 80, en 90, no llegaba a niveles de oxidación buenos. Y era porque usaban la sosa, le ponían mucha sosa. Y el momento en que le ponían la sosa, el pOR bajaba bastantísimo, ¿sí? Se hacía una reducción. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese es uno de los problemas de la sosa y la cal también. Pero la cal, como vemos, para subir el pH, no es, ya vimos, no es tan buena. O sea, es una creencia que poner cal es bueno, pero en realidad no. Vimos que es 1000 veces mejor la sosa cáustica, ¿no?
el hidróxido de sodio. Sí respondí la pregunta. Creo que sí. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que teníamos una pregunta en el chat. Nos dice Vanessa Mendoza. ¿Cómo controlar el pH en procesos de SBR cuando se produce metano? Ya, y en los tanques USB, ya. Aquí probablemente haya una confusión, Vanessa. Los procesos de SBR significan Sequential Batch Reactor. Sí, reactores secuenciales, sí, o sea que se llena un tanque y se llena el otro en proceso como secuencial. O sea que no se interrumpe el flujo, pero funcionan en batch. Y son muy eficientes porque casi siempre el sistema batch funciona. Entonces, un sistema SBR es el sistema Sequential Batch Reactor, es aerobio, por lo general es aerobio. En un anaerobio sería difícil hacer un Sequential Batch Reactor. Sí, entonces funciona en aerobio. Y cuando tienes procesos aerobios no generas metano, sino generas CO2. Sí, haces una oxidación, no una reducción. Entonces, aquí como nos dices Vanessa, dice controlar el pH en procesos de SBR cuando se produce metano. Entonces, no controlas el pH en procesos de SBR porque los procesos de SBR son aerobios y no producen metano. Entonces, por ahí estaría, ¿no? Solo en los aerobios. Claro, entonces puedes hacer un control. Ahora, el proceso SBR tiene una cuestión interesante, ¿no? Yo tengo hecho un SBR, ¿sí? Para un agua que tenía mucha fluctuación. Y en el proceso SBR lo importante, lo interesante que tienes es que siempre funciona ya con un lodo, que ya es un lodo activado, que le tienes guardado en un selector, ¿sí? Y que le pones según la cantidad de carga orgánica, le pones más o le pones menos, depende de la carga orgánica con la que ingrese el agua. Sí, entonces, cuando ya tienes este lodo activado, o sea, este nitrobacter y este nitrosoma, sí, porque además del proceso SBR es proceso de nitrificación, desnitrificación. Entonces, cuando tú le pones ya directamente los microorganismos, sí, aerobios, ya de una cepa ya bien desarrollada y bien robusta, con unos 6 meses de preparación, por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas residuales, así funcionan los SBRs. Sí, le pones y ya vas a tener un proceso de oxidación fuerte. Sí, en un proceso SBR vas a tener eso, vas a tener un lodo activado muy bueno, guardado en un selector para inyectarle en el SBR y que ya tengas un proceso aerobio bastante robusto, bastante fuerte, ¿no? Entonces, eso pasaría con los procesos, en este proceso. O sea, en un SBR vas a tener en POR más 400, porque el lodo es una maravilla, ¿viste? Ya tienes un lodo, una maravilla que le metes calculando justo cuánto es la carga orgánica que tienes en el tanque y puedes regular los volúmenes, los tiempos de retención. El SBR es una magia de reactor. Es carísimo construir, es carísimo mantener, tienes que estar midiendo todos los lotes de agua, o sea, sí. Pero en cambio, esa va a ser la tremenda ventaja que va a tener el SBR, ¿no? Ahora, en los UASBs, hacer un control, si es que, fíjate, ahora, si es que haces un control de metes sosa en un UASB, en Upflow Anaerobia Blackhead, sí, te va a mejorar el proceso, porque este ya va a ser un proceso anaerobio y va a necesitar hacer unas reducciones. Sí, entonces el momento en que les metes sodio va a funcionar con un aceptor de electrones, no, perdón, como un emisor de electrones, sí, va a funcionar mucho mejor. Sí, en los procesos de USB. Solo en los anaerobios, claro, te va a mejorar el funcionamiento en este caso, ¿no? En los lodos activados es el problema, pero en los procesos anaerobios, en cambio, te va a mejorar. Sí. Entonces, sí, esa sería la respuesta. Sí, sí está claro, ¿no, Vanessa? Bueno, esperemos que sí. Sigamos. Eso respecto al pH. Yo diría que uno de los parámetros fundamentales. No tenía el micrófono. Lo que pasa es que al principio quería poner USB, pero le escribí SBR. Pero sí, lo que tenía un problema en una planta que tenía de este sistema. Estaban probando y del agua sí se hacía bastante ácido, entonces no salía como que muy costoso usar la sosa porque también es controlada, entonces quería saber cómo podría
regular el pH en ese caso. Ya, gracias Vanessa. Te voy a dar un aporte respecto al UASB, ¿no? El UASB, Flow Anaerobic Exhaust Blanket o manto de lodos, más o menos, ¿no? Cuando le ves las imágenes, veamos uno de una construcción real. Mira, así son los SBRs. Perdón, los UASBs. Estos son los UASBs. Son bien altos y tienen casi siempre un tanque paralelo. Sí, este es un UASB. Este es un OASB redondos y palabrita que para abajo se va bastante, o sea, para abajo se van bastante los UASBs. Son altos para que haga las separaciones. Mira, aquí se tiene otro, son altos, ¿no? Son más altos que anchos los UASBs. Mira, aquí dice UASB Tank, Upflow Anaerobic Exhaust Blanket, ¿no? De manto de lodos de flujo ascendente, pero son tanques bastante altos. Entonces, aquí hay algunos constructores en el Ecuador, ¿viste? Son más altos que anchos. Y si te fijas, todos son redondos y son altos. Estos son los UASBs. Pero acá en el Ecuador hay varios constructores que les dicen UASBs a las fosas sépticas, pero es un eufemismo. Sí. Entonces, a veces nos dicen son reactores UASBs, como estos, pero en realidad son fosas sépticas, ¿sí? Y tú le ves fosas nasales, fosas sépticas. Y son así. Tanques cuadraditos, así como estas fosas, ¿viste? Y les dicen OASBs. Y estos no son OASBs. Pero yo he visto que sobre todo he oído en la parte de Tungurá o en la parte de Riobamba, ¿viste? Que les dicen a estas fosas sépticas, les dicen OASBs, cuando no son. Sí. Entonces hay que estar un poco pilas con El eso. que estaban construyendo, sí era con una dimensión creo que de 7 de alto por 3 de diámetro. Es para una empresa que se llama Oriental. Entonces estaban en el diseño. O sea, todavía no están en la construcción, pero al menos en el diseño sí estaba como que ese sistema. Y un problema era ese. Y también el de los gases. Cómo medir los gases, que no sé si les iban a controlar la autoridad o no, con respecto a los gases de la chimenea. Claro. Los gases de la chimenea en USB es una cuestión interesante. Más o menos que por cada kilo a ver, déjame acordar bien, si no me equivoco, es por cada kilo de DBO se produce 1.3, creo que es kilogramos de metano, pero no me acuerdo bien esa relación. Sí, entonces sí se va a producir bastante metano. En un USB que construimos en una fábrica, lo que hacemos es quemar el metano, ¿no? Para que se haga ese metano que tiene 16 veces más capacidad calórica que capacidad CP de absorción del calor, ¿no? No en temperatura diabática de flama, sino en capacidad calórica, o sea, en que absorbe, ¿no? O sea, un efecto invernadero 16 veces mayor que el CO2. Lo que se hace es quemar y ya se hace prácticamente inocuo. Entonces, ahí sí ya no te controlan, ¿viste? Además, acuérdate que los gases que que controla el Ministerio del Ambiente, son 7. Y no es del CO2, es del material particulado 2.5, el PM10, el ozono, los NOx, los SOx, los HCs. Y no creo que entre el metano en HC, ¿viste? Y por ahí otro que se me está olvidando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que se me está olvidando? Bueno. Entonces, y el monóxido de carbono. Entonces no entra el metano en estos que se controlan, ¿no? Sino que más por una conciencia ambiental, y además del metano sí tiene su grado de peligrosidad. Lo que se hace, y explosividad, al 5% es más o menos, al 5% es inflamable y al 15% es explosivo. Entonces, para eso lo que hicimos nosotros es que a la final de la chimenea del USB le teníamos una flama prendida casi constantemente pequeñita, ¿no? Una flama súper pequeñita de gas propano-butano, del gas comercial. Entonces, cuando salía mucho se incrementaba la llama y cuando salía poco se bajaba la llama. Y a veces cuando no salía nada, cuando estaba muy frío, si no salía nada, entonces el gas solo se veía la flamita pequeña del gas propano-butano. Entonces con eso controlas más el problema del gas de efecto invernadero. Entonces sí, ese cuidado hay que tener en los USBs.
Hay ciudades grandes donde los USBs más bien te generan electricidad, ¿no? Y no es un proceso tan difícil. Hace unos 7 años en el relleno de Ambato, sí, trabajaba ahí en el relleno de Ambato, hicimos generación de electricidad con el metano del relleno y prendíamos las luminarias y algunas cosas y no nos salió ni tan costoso, ¿no? Entonces, lo bueno del proceso anaerobio es que incluso puedes hacer una generación de electricidad. O sea, y esa electricidad muchas veces, no he visto acá, pero sirve para calentar el afluente a la planta de tratamiento de aguas residuales y mejorar la misma eficiencia. El proceso anaerobio es una magia en eso, en generación de electricidad también, ¿no? Bueno, creo que está todo. Ano Jenny nos dice, ¿existe alguna otra alternativa al NaOH? Sí, sí venden algunos que no son, les venden con códigos, sí, y no son normados por el Ministerio del Interior, ¿no? Como sustancias controladas. Entonces sí, sí hay unos, ¿no? Para subir el pH del agua, sí, sí hay. ¿Y cuál es el más recomendado en cuanto a costos? Bueno, depende de la casa comercial, te venden mezclas, sí, unas mezclas entre unos y los otros. Entonces, cuando ya les mezclan, dejan de ser un reactivo controlado. Los costos no son muy caros en realidad, ¿no? Un litro de NaOH cuesta menos de $1, ¿no? Más o menos unos 76 centavos, depende de dónde compres. Pero un kilo de NaOH, eso, ¿no? 76 centavos y te sirve para subir un montón, el pH, un montón de agua. Entonces, en realidad no es muy costoso. Y lo que hacen es mezclar las casas comerciales, los venden con códigos. Les mezclan para que deje de ser un reactivo controlado. Depende cuál sea tu proveedor de químicos, sí, pregúntale las alternativas y te puede estar dando, ¿no? Estas mezclas incluso para que no tengas que mandar todo el tiempo esos registros que te pide el Ministerio del Interior, esas multas altísimas si es que ven alguna cosa que no les gusta. Bueno, sigamos, ¿no? Vamos a seguir. Son las preguntas interesantes, ¿no? Las preguntas nos ayudan a complementar más y yo me imagino que ahí ustedes cuando tienen problemas en plantas de tratamiento de agua residual se va complementando. Y si no tienen experiencia en plantas de tratamiento de aguas residuales, sino que tienen tienen el interés de involucrarse en este mundo, igual, ¿viste? Así no te acuerdes luego de esto, te acuerdas que va a haber una solución cuando te vayas enfrentando a los problemas, ¿no? Los problemas en plantas de tratamiento de aguas residuales no son pocos. Una situación bastante compleja donde se mezclan muchas ciencias, ¿no? Bueno, entonces, esto respecto al pH. Vamos al ácido sulfídrico. Ya habíamos visto el ácido sulfídrico. Bueno, este es ácido sulfúrico, en la botellita. Pero el ácido sulfídrico, este H2S, es un producto de la descomposición anaerobia. Es la reducción. Se va reduciendo el azufre hasta llegar a este punto más reducido, que es el H2S, ¿no? Que es altamente corrosivo. Corroe las tuberías, ¿no? Todas las tuberías tienen que ser de acero inoxidable, lo que conversábamos con la compañera en la parte anterior, ¿no? Todas estas tuberías que haces de los gases en los procesos anaerobios tienen que ser de acero inoxidable, porque si no el sulfídrico les revienta, ¿viste? A las tuberías. Entonces, lo bueno del ácido sulfídrico es que también el momento en que se le calienta, sí también se quema y deja de oler, que es una de las ventajas del momento en que tienes una flama como una cámara de combustión al final, en los procesos anaerobios, ¿sí? Otra cosa que les va a servir un montón cuando tengan este ácido sulfídrico, que es muy reducido, es que se elimina con los SOX. Cuando tienes ese otro contaminante, SOX, le mezclas con el ácido sulfídrico, el SOX es muy común en los calderos de diésel. Sí, porque nuestro diésel no es muy bien refinado. Sí, tiene mucho azufre. Entonces, cuando quemas diésel, te sale SOX, SO2, SO3. Ese gas le puedes mezclar con el ácido sulfídrico de la planta de agua residual y el olor se pierde, ¿sí? O sea, es como que se hace una combinación. Además de esto, con los NOx, que también son de los motores a diésel y los calderos. Los SOX, los NOx mezclados con el ácido sulfídrico, el olor se hace inapreciable. Entonces, ese es uno de los secretitos también que durante el tiempo se han ido aprendiendo, ¿viste? Y que cada vez que veo esto me voy acordando. Entonces, acuérdense de esas cositas que les va a servir, o si es que ya tienen los problemas, ¿viste? Por ahí son unas cosas que te sale gratis. ¿Sí? Juntar el caldero con
juntar el hambre con la necesidad. Otros compuestos son estos, los carbohidratos, ¿no? Uno creería que los carbohidratos son los que más hay en las aguas residuales domésticas, y la respuesta es que no. Los carbohidratos apenas son más o menos el 35%, sí, de los compuestos orgánicos que están en el agua residual doméstica. ¿Se acuerdan cuáles son las cuatro moléculas biológicas? Las cuatro moléculas biológicas que más, las únicas cuatro me parece que son, ¿no? Son, así en los grupos grandes, carbohidratos, la otra es los carbohidratos que te dicen que no tienes que comer mucho, ¿viste? Los otros son en el chat nos están respondiendo. ¿Dónde me sale el chat? Carbohidratos, los otros, ¿quién sabe? Sí saben. Ah, ya me salió. Proteínas, muy bien, ácidos nucleicos y lípidos. Perfecto, esos cuatro, ¿no? Sí, los lípidos o grasas, sí. Proteínas y ácidos nucleicos, perfecto. Sí, entonces, los ácidos nucleicos no se les daba mucha bolilla hasta ahorita con lo del coronavirus, ¿no? Pero también son importantes. Carbohidratos, más o menos hay un 35% en las aguas residuales de las moléculas orgánicas, del 35% suelen ser carbohidratos. 15% más o menos suelen ser grasas y 50% suelen ser proteínas. Sí, es interesante. O sea, la dieta está bastante basada, bueno, dependiendo en dónde estés, pero está basada también en la parte de las proteínas, son las que más hay en el agua residual. Uno pensaría que son los carbohidratos, pero no. Los carbohidratos se dividen básicamente en dos, ¿no? En las azúcares, que ya son las asimilables, sí, y los almidones, que se van rompiendo en azúcares. Entonces, cuando quieres hacer un tratamiento de los carbohidratos, lo que tienes que hacer es reventar los almidones hasta que se hagan azúcares, y los azúcares ya se aprovechan de una forma soluble mucho más rápido en las plantas de tratamiento de agua residual. Sí, ahora, los carbohidratos también suelen tener lignina y celulosa. La lignina y la celulosa, viste que también son considerados como carbohidratos, dan una peligrosidad mayor a las plantas de tratamiento de aguas residuales en lodos activados. La lignina produce bulking. Sí, cuando el agua tiene lignina, va a producir bulking. Entonces, en las famosísimas papeleras que acá no hay, el proceso del bulking por ¿cómo es? ¿Cómo se llaman las moléculas del bulking? Los microorganismos del bulking. Ya me acuerdo y les digo. Se producen más, ¿no? Entonces, justamente por la lignina, por la descomposición de la lignina. Como ustedes saben, la madera tiene lignina y celulosa. La celulosa, por ejemplo, cuando se hace el papel, se separa la lignina, que es lo que le hace más dura a la madera. Sí, es una molécula que le hace más dura. Se separa y le quitan la celulosa. Y esta lignina, esta que está separada, es la que forma el bulking. Sí, entonces, bulking es muy probable que te dé esta enfermedad, que los que no sepan, no importa, vamos a ver en los activados, que sea por la lignina. Cuando a las aguas residuales les llegan pedazos de ahorita sí me acuerdo, se me fue otra vez. Sí, entonces estos microorganismos suelen estar más en la presencia de la madera, ¿no? Cuando las aguas residuales tienen pedazos de hojas, tabaco, ciertas drogas, ¿viste? En los hoteles sobre todo, ¿no? Se produce más, es más probable que exista el bulking. Sí, en los hoteles, en las plantas de agua de los hoteles suele haber bulking justamente porque botan el tabaco, ¿viste? En los inodoros, o botan las hierbas, ¿viste? Uno se terminan de fumar bien, botan en el agua y se te hace el bulking. Creo que nos están ayudando con la palabra. Sí, son filamentosas. Precisamente las del bulking por la lignina son las, acetomianisa. Tengo que leerle, ¿viste? Se llaman los actinomices. Actinomices. Sí, esos. Me acuerdo en el libro en donde está. Sí, son filamentosos también, pero es justamente de esta familia, ¿no? Muy bien.
Entonces, eso respecto a los carbohidratos. Van a aportar energía, carga orgánica, DQO y DBO al agua. Sigamos. Vamos a ver este parámetro que es bastante nuevo. Ya en las investigaciones y en países desarrollados ya no se mide ni DQO ni DBO. Sí, porque la DBO, como ustedes saben, muchos de ustedes saben, se mide en 5 días. Un poquito más hasta que hagas las mediciones, hagas los cálculos y hasta que prepares el medio. Digamos que sí, es un poco más de 5 días, ¿no? Entonces, problema, 5 días. Haces una corrección, otros 5 días para saber si funciona. Entonces, ese problema tiene la DBO. Sí, que se mide en 5 días. El DQO tiene un problemita que es bien interesante y no es menor. Sí, el problema de la DQO, si bien le haces en unas 3 horas, si no te demoras más de 3 horas, es que te aumenta con las sales, ¿sí? Sobre todo con los cloruros. Cuando tiene más cloruros te aumenta la DQO, pero no es que te está aumentando la carga orgánica, sino que la DQO tiene esa falla. En muchos efluentes, sí, como por ejemplo los que tienen bastantes sales, como la del camarón, las de los pescados, o en plantas de agua domésticas donde se introducen mucho material de pesca, ¿no? Como en las lagunas, en las ciudadelas que quedan cerca de las lagunas, te salen DQOs altas y no es carga, sino son sales, porque la DQO te mide también, te aumenta con las sales. Sí, en una industria quesera que hicimos una planta de tratamiento de agua residual, la DQO es apenas del 45% de la que se mide, la real. O sea, tú mides una DQO de 1000 y resulta que apenas es de 450. Los otros 550 es el error de la DQO. Más de la mitad es de error. Entonces tiene ese problema la DQO, que puedes quitar eso, sí, puedes quitar ese error. Lo que hacen los laboratorios es usar mercurio. Entonces, el momento en que le pones ciertos viales que ya tienen mercurio, sí, ya se elimina este error, pero en cambio el mercurio ya te queda en el vial una buena cantidad de mercurio que tienes que eliminar como residuo peligroso. Entonces, tiene esa otra complicación. Y además, los viales de mercurio, un vial normal de DQO vale $3.50, ¿no? Uno de mercurio vale $15 más o menos, ¿no? Entonces, también el costo es bastante elevado. Entonces, ese es el problema con la DQO. Y se demora, como decimos, unas 3 horas, ¿no? Y necesitas un digestor y un fotómetro. En cambio, el COT, el carbono orgánico total, que también en inglés es TOC, ¿sí? Este carbono orgánico total se mide en unos 15 minutos, ¿sí? La medición es bastante rápida. Y lo que hace la máquina es quemar todo el carbono que está y verle entre carbono orgánico y carbono inorgánico y carbono total, ¿sí? Entonces te mide prácticamente el carbono orgánico, te mide el carbono total, le restas y tienes el carbono inorgánico. Es una maquinita que vale desde $15,000, ¿no? Las más baratas valen $15,000 y las más caras, las que hay en las universidades, son súper costosas, pero me mide una cuestión ya un poco más eficiente. Cuando mides el COT te sale la mitad de la DQO, más o menos la mitad de la DQO. Sí. Pregunta, ¿cuál es el carbono inorgánico? Carbono orgánico, ¿se acuerdan de las materias de orgánica en el colegio? Alcanos, alquenos, ésteres, la bola de orgánicos, ¿no? Entonces, todos sabemos cuáles son los orgánicos, ¿no? Pesticidas, azúcares, proteínas, un montoncísimo de moléculas orgánicas. ¿Y cuál es el inorgánico? ¿Cuál es el carbono inorgánico? ¿Quién de ustedes se acuerda? Los carbonatos, los bicarbonatos. Exacto, ácido carbónico, bicarbonatos y carbonatos. Ese es el carbono inorgánico. Perfecto. Una preguntita más que en pH les tenía que hacer y se me fue. ¿Cuál es el pH del agua? Cuando le mides el pH del agua, el agua destilada, el agua HPLC, o sea, el agua que tiene una ultrafiltración. ¿Cuál es el pH del agua cuando le mides? ¿Alguien ha medido el pH del agua y le sale 7?
neutra, le destilas y te sale 7. Los compañeros, las compañeras que trabajan en los laboratorios. En el chat tenemos ya la respuesta. Te sale menos de 7. Silvana nos dice sale 7. Y la verdad es que no te sale 7. Te sale justo como nos dice Sofi Coloma. Te sale menos de 7. Vanessa nos dice te sale 6.5, 6.7, 6.8, pero no 7. ¿Por qué? ¿Por qué siempre te sale menos de 7? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué te sale menos de 7 el pH? Justo del carbono inorgánico. Por ahí se asocia. Si está destilada, se quitan. Y la respuesta es no. Los bicarbonatos. La respuesta es no. Le destilas, le quitas los bicarbonatos que habían. Por la disminución de las sales. No. ¿Por qué siempre el pH sale menos? Como ustedes se acuerdan, el aire es 79% nitrógeno, 21% oxígeno, 0.0 algo argón, que es el tercer gas más abundante, y luego va vapor de agua y CO2. Sí, ese CO2 inmediatamente ingresa en el agua. Y el CO2 en el agua se hace ácido carbónico y le baja el pH. Y eso va a pasar siempre. Y le destilas. Y luego enseguida le destilaste. Y le tienes el vaso de precipitación en el aire y el CO2 se mete en el agua. Sí. Y eso que ingresa el CO2 en el agua destilada, hace que baje el pH. Y dices, no, esta agua tiene pH un poquito ácido, no me sirve. Y le metes le haces agua HPLC, High Performance Liquid Chromatography, el que se usa para la cromatografía. Sí, le pones en agua HPLC, que ya es muchísimo mejor que destilada, una conductividad de 0.00000 algo, ¿viste? Entonces le metes ahí y adivina, pH 6.8. Entonces, por más que hagas lo que hagas, el CO2 va a ingresar en el agua y le va a acidificar ese poquito, así sea agua destilada. Y si no fuera así, estuviéramos fregados porque no hubiera vida en los mares ni en el agua. El carbono que utilizan las conchas es la fijación, esa simbiosis que existen en los mares, porque el CO2 que está en el aire se introduce en el agua, sí, y es la fuente de carbono de los animales que viven en el agua, ¿viste? Si no estuviéramos fregados. Entonces, de esa manera funciona, ¿no? Entonces, otra cosa que es importante saber del pH es que el agua siempre va a ser ácida por el carbono inorgánico. Sí, que está, como ustedes saben, cuando se ven los diagramas PCPH, si es que les podemos, bueno, es tener esto de la compartición, es el diagrama PCPH, ¿no? Que ahí tengo los ciertos picos. Veamos si es que está, porque sí está, el diagrama PCPH, que es este de aquí, en el equilibrio del diagrama PCPH, donde tengo el ácido carbónico, los carbonatos, no, pero esto es con fósforo. No me sirve. Esto es con carbonos. PC quiero. Entonces tengo el ácido carbónico, sí, el CO2, los bicarbonatos y luego los carbonatos. Sí, de esta forma. El ácido carbónico a un cierto pH empieza a desaparecer y disminuye. Los bicarbonatos a un cierto pH empiezan a subir. Acuérdense que son potenciales, ¿no? O sea, son escalas logarítmicas. Entonces luego se tienen en su mayoría bicarbonatos y luego bajan y los carbonatos empiezan a subir. Acuérdense que cada una de estas liñitas no es una vez que sube, sino 10 veces, ¿no? Y luego se tienen carbonatos a ciertos pHs. Los cortes de aquí no les veo bien, pero eso es lo que significa, ¿no? Entonces, si les subo el pH, se me van haciendo carbonatos. Si les bajo el pH, se me va haciendo ácido carbónico. Muy bien. Entonces, eso es otra de las consideraciones que se tiene que tener. Pongo la presentación.
Muy bien. Y el carbono orgánico total, como les digo, es esta maquinita que te mide carbono orgánico y carbono inorgánico, justamente haciendo la quema que habíamos visto antes. Y que, como les digo, ya está reemplazando a toda la DBO y a la DQO. Los cloruros, ¿no? Los cloruros es un compuesto que está bastante en el agua, sí, interfieren en los ensayos de DQO. Hay bastante en la comida, hay bastantes cloruros, sí. En la comida salada es como que se le aprecia más, entonces incrementan los niveles de cloruros en el agua. Y las concentraciones, por ejemplo, mayores a 15.000 miligramos ya son tóxicos, ¿no? Para los tratamientos biológicos, 15 gramos por cada litro en cloruros. Además de eso, como vemos, afecta la DQO y, como les había dicho antes, disminuye la captación microbiológica del oxígeno y la solubilidad del oxígeno en las plantas de tratamiento de agua residual de lodos activados. Es una de las enfermedades de los lodos activados, que tienen muchas, ¿sí? En este problema de los cloruros. Otros son los coliformes, ¿no? Los coliformes, como ustedes saben, hay de dos tipos, coliformes fecales y coliformes totales. Los coliformes fecales, ¿sí? Los coliformes lo que miden a la final son compuestos patógenos, ¿sí? Son compuestos patógenos que tiene el agua. Como ustedes saben, los microorganismos nos les podríamos dividir en dos, en saprófitos y en patógenos, en esta forma de clasificación, ¿no? La nitrobacter y la nitrosoma se pueden considerar como saprófitos, cambian las propiedades organolépticas del agua, pero no le aumentan su peligrosidad. En cambio, los coliformes no cambian las propiedades organolépticas, o a veces también sí les cambian, pero más van a afectar la toxicidad, ¿no?, del agua. O sea, va a ser un agua que ya tiene ciertas propiedades patógenas, o sea, que causan daño. Entonces tenemos los coliformes fecales, que son los que pasaron por el tracto intestinal de un humano o de un animal, y los coliformes totales, que no necesariamente son de esta procedencia y le suman a los que tienen esta procedencia, no los coliformes totales. Entonces, cuando se hacen las identificaciones, son bacilos gram negativos, aerobios o facultativos anaerobios que no forman esporas. Los coliformes en las aguas residuales se miden de dos formas, ¿no? Unidades formadoras de colonia, sí, cuando se agarra el medio del agar y se hace con el haz, viste, muchos de ustedes son microbiólogos, saben mejor que nadie esto, y se hace el conteo de las unidades formadoras de colonia, ¿no? Se hacen las diluciones y se contean los petrifilm. Y la otra forma de medición es el número más probable, sí, que es en cambio con los tubos de ensayo, con los otros tubitos adentro, se hace el análisis y luego se tiene unas tablas para hacer la comprobación de cuál es el número más probable, ¿no? El número más probable, unidades formadoras de colonia. Esas formas de medir los coliformes. Esta medida de coliformes se podría decir que es la más importante en el agua potable. Sí, en el agua potable es la más importante la de los coliformes. Sí, en el agua residual, depende. Si va a ser agua residual que va a una descarga de un río, sí te miden. Y la ley, la 097, cambió. Antes te decía que reduzcas hasta el 1% y se hacía una cosa bastante sencilla, ¿no? Hacer una reducción del 1% porque usabas las fórmulas de la cloración que vamos a ver y ya está, ponías el cloro necesario para que se reduzca hasta el 1%. Pero la normativa actual ya te da un valor fijo, que no me acuerdo ahorita cuánto es, sí que habíamos visto en la primera clase, y ese valor fijo es un poco más difícil de llegar, porque si te pasas vas a tener cloro libre y ese cloro libre también te van a medir. Entonces tiene que ser lo justo. Y como tiene variaciones las plantas de tratamiento de aguas residuales, se va complicando un poco el asunto de los coliformes, ¿no? Cuando la descarga alcantarizado no es normado. Sí, no necesitas hacer una desinfección, a menos que el agua no esté haciendo un buen trabajo el sedimentador secundario y no esté separando bien, sí, al lodo. Entonces, en esos casos vas a tener en el sedimentador secundario un efluente que huele mal y que va a ser fácil de quitar ese olor con cloro, con un poquito de cloro, sí. Entonces le cloras un poquito el agua luego de la sedimentación secundaria y deja de oler. Cuando la procedencia del olor
son microorganismos, sí, que ya dejaron de ser, o sea, es un lodo activado un lodo desactivado, podríamos decir. O sea, cuando en el sedimentador secundario tienes un lodo desactivado, un lodo aerobio, que no tiene la oxigenación que tenía en el tanque de aireación, empieza a oler, sí, y no se sedimenta, sino que está en la parte, no se está sedimentando bien, pero más por fallas hidráulicas que por bulking. Entonces, de esos olores que te dan el sedimentador secundario, sí, fallas hidráulicas me refiero a que entra muy rápido el agua al sedimentador secundario, sí, no llega un flujo laminar, sino que llega un flujo turbulento, ese es el problema mayor, y le mezcla, ¿no? Un poco a los sólidos, y ahí empieza a oler en la parte de arriba, el efluente tiene un olor. Como ustedes saben, la normativa dice que tiene que ser carente de olores. Entonces, le pones un poquito de cloro cuando tienes descarga alcantarillada. Ustedes han visto las veces que se les pone cloro en las descargas en alcantarillado, pero ahí en general no es normado. Sí, entonces esa es la cuestión con los coliformes, ¿no? Los coliformes que son un lío. Otra cosa que tienes que hacer cuando se te pasa el cloro es declorar, hacer un proceso de decloración, que ya les voy a enseñar unos 2 secretitos que tengo para los procesos de decloración cuando los veamos en desinfección en las clases de posteriores, ¿no? Muy bien, esta nos vamos a demorar un poco, que es el proceso de demanda bioquímica de oxígeno, sí, también conocida como la DBO. Entonces, nos vamos a demorar un poco. Bueno, vamos a explicar qué es la DBO, ¿no? La DBO me mide varias cosas. Sí, la DBO y la DQO en general me miden varias cosas. Podríamos decir que por lo menos unas 3 cosas cada una de estas variables. La DBO me va a medir cuál es el índice de biodegradabilidad cuando la relaciona con la DQO. Primera cosa, índice de biodegradabilidad. O sea, ¿qué tan biodegradable es el agua? Sí, aquí se suele confundir orgánico con biodegradable. Por ejemplo, esta regla compás chino que tengo aquí, el famoso compás chino que es difícil de conseguir. ¿Es orgánico o es inorgánico? Cuando le vas a botar en la basura, ¿es un residuo orgánico o un residuo inorgánico? ¿Qué nos dice? ¿Quién quiere comentar que ya se esté durmiendo? ¿Le pones en la basura orgánica o en inorgánica? Inorgánico porque no se va a descomponer. Ya, entonces se cree que es un inorgánico. Pero, ¿el plástico es orgánico o es inorgánico? Orgánico porque tiene carbono en su estructura. Exactamente, es un polímero, es un plástico. Así que parece que creería que es PVC. Sí, entonces es orgánico. Es un polímero que es la mezcla de un monómero que es policloruro de polivinilo, es un orgánico, es una materia orgánica. Sí, entonces, como dice el compañero Fernando, es orgánico, pero se cree que es inorgánico porque no se va a descomponer. Entonces hay esa confusión. Una cosa es que sea orgánico y otra cosa es que sea biodegradable. Este plástico es orgánico, pero es no biodegradable. Sí. ¿Se dan cuenta? La separación de los residuos debería ser entre biodegradable y no biodegradable, no entre orgánico e inorgánico. Pero ahí están los errores, viste, que desde la escuela vamos a nosotros arrastrando. Entonces, lo que me va a medir la DQO es el carbono orgánico. A la final, la DQO lo que me va a medir es el carbono orgánico. Y lo que me va a medir la DBO es el carbono orgánico biodegradable. ¿Se dan cuenta? La DQO me va a medir el carbono orgánico total, mientras que la DBO me va a medir el carbono orgánico biodegradable. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vamos viendo las separaciones y los errores que comúnmente se suele tener. Entonces me ve eso, el índice de biodegradabilidad. ¿Cuánto en el agua es biodegradable y cuánto es no biodegradable? Sí, primera cosa. Al ser una demanda de oxígeno, lo que está diciéndome también es cuánto oxígeno va a requerir para su oxidación. O sea, si yo le pongo esa cantidad de oxígeno que es la DBO, se oxida. Y por lo tanto el agua se trata, la carga orgánica se disminuye. También me está diciendo eso. Pero la medida principal, o sea, lo que principalmente me dice la DBO y la DQO, es la cantidad de energía que tiene el agua. La cantidad de energía que tiene el agua.
Muy bien. Entonces, está Sofía Núñez. Está en el curso Sofía Núñez. Fue mi alumna en otro curso que dimos Sí, en la está UTA. participando Inge, pero no Ah, creo que chévere. está en este Entonces, momento. ya, chévere. Sofi, ¿me haces de acuerdo para empezar en la parte de energía el próxima clase, no? Ah, ¿en dónde era? Ay, ¿cómo se llamaba ahí en Ambato? Universidad IMAPA era, ¿no? Universidad En la Técnica. IMAPA trabajaba la Sofi. Mapa. Ah, Claro, sí, en la IMAPA de Ambato trabajaba como ingeniero, en aguas residuales trabajaba la Sofi, claro. Entonces, Sofi, ¿me haces de acuerdo para empezar mañana Soy la presidenta del curso. ¿Me haces de acuerdo para empezar mañana entonces en la parte de energía, de la carga orgánica, las mediciones de energía? Muy bien. Entonces, sí, ahorita ya nos vamos a meter en un lío medio largo si es que seguimos con la parte de energía. Entonces, nos quedamos ahí para estos 5 minutos responder preguntas, si es que tienen preguntas de lo que hemos visto. No, no hay preguntas, ¿no? Tengo una consulta, por favor, respecto a las mediciones que se hacen de DBO. Bueno, como Ujú. a veces cuando se toman muestras varios días, se tienen datos muy dispersos. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué método estadístico sería recomendable para determinar ya un solo valor? Ya, ahí tienes dos opciones, ¿no? Una opción es que si ya tienes mucho salto, si es puedes agarrar una media, si es que solo es como para saber la DBO, no para diseñar una planta, sino que quieres saber cuál es la DBO media entre todos tus saltos, o sea, entre los valores mayores y menores, un valor medio, puedes hacerlo, ¿viste? No para diseño. Si es que solo quieres saber un valor así de cuál es la media de la DBO, una media está bien, ¿viste? Una media aritmética, sí. Y con eso ya tienes una idea de cuál ha sido tu DBO. Ahora, si quieres hacer diseño, usas un método que se llama el método de Henry. Sí, entonces en el método de Henry le puedes ya conocer, ya para el diseño, cuánto va a ser la DBO con una probabilidad de que menor a eso sea sea el 90% y mayor a eso sea el 10%. Se llama método de Henry, ¿no? Entonces es un método estadístico que te sirve para eso. Y la forma de aplicar es mediante un papel semilogarítmico. Si haces en un papel semilogarítmico, trazas, sacas los logaritmos, no es difícil de hacer. Entonces ya cuando quieres hacer diseño, por la variabilidad, ¿no? Otra cosa que podrías hacer que ahorita se me ocurre es hacerle, si tienes muchos valores, si le haces como una distribución normal. Sí, y vas viendo a probabilidad 65%, ¿cuánto es la DBO? A una probabilidad del 65% si le sumas la media más una desviación estándar. Sí, si le sumas la media más dos desviaciones estándar, ya tendrías una probabilidad del 95%, o sea, una segunda DBO a una probabilidad del 95%. Y si le sumas la DBO más tres desviaciones estándar, ya te daría una DBO a una probabilidad del 99, algo, 99,7%, creo, no me acuerdo bien. Sí. Entonces, depende qué es lo que quieres hacer, puedes usar cualquiera de esos tres métodos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, creo que ya sería eso la clase por hoy. Así es, Inge Renato. No sé si tal vez, si ya no hay más dudas, podemos dar por terminado este tercer día. Con todos, muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias con todos. Una buena noche. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. gracias, ingeniero. Todo bien por el día de hoy. Muchas gracias también a todos. Hasta el día de mañana, ¿no?